Seguimos con Zona de Giro y esta vez tengo el orgullo, el agrado y el privilegio de presentar a nuestro amigo de la casa, el mejor malvinero, el único diría a esta altura, Juan Manuel Rattenbach. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué haces, Ley? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por lo de Juan Manuel, porque me llamo Juan Augusto, pero no, bueno. chicos, pero... Juan José de San Martín. ¿Por pero qué de digo tanto... Juan Manuel? No, la culpa es mía, porque mis redes es JM Rosas, JM Rosas. Hay una crisis medio Dios. identitaria ahí, entonces Mira. bueno, me han dicho Juan Manuel por los usuarios de mis redes Te sociales. presenté todo el día como Juan Manuel. Está Te perfecto, pido mil no, disculpas. no, al revés, es como un halago, así que no, perfecto. Juan Augusto. Igual te digo Juan, está bien. Está bien, Te sí, digo un Juan. nombre genérico, común, fácil. ¿Tenés apodo o algo o no? No. Algunos me dicen Rattenbach directamente, Ah, digamos, ¿no? sí, Como, de una. sí. Rattenbach. Ya está resuelto en Rattenbach. terapia, así que no hay ningún problema. Y si no, Juan a secas y nada más. Bien, Juan, listo, perfecto. ¿Cómo te preparás como malvinero para este 2 de abril? Fecha, bueno, más que importante para nuestra historia, pero sobre todo para alguien que está tan involucrado con el tema, ¿no? Que venís trabajando hace mucho tiempo. Bueno, básicamente durmiendo menos, Bien. estando más enchufado con el teléfono. Siempre las vísperas del 2 de abril es como que hay siempre una dosis de cortisol que va aumentando, ¿no? en el cuerpo. Pero en relación a lo que decís al comienzo, lo bueno es que somos cada vez más. Entonces, Bien. los 2 de abril vienen menos cargados porque siento que de alguna manera nuestra generación ya se está malvinizando a una velocidad que ya para mí es un punto de no retorno. Obviamente no hay que dormirse en los laureles, pero bueno, básicamente Malvinas para mí todo el año, las 24 horas. A veces me mandan mensajes a las 9 de la noche, 10 de la noche, y si es por Malvinas no puedo no contestarlo. Claro. Bien. Entonces, obviamente el 2 de abril se acerca la fecha, cada vez hay más actividades, más propuestas, todo se quiere hacer el 2 de abril, pero a diferencia de otros años, ya se está empezando a gestar esta idea de Malvinas todo el año. Sí. Entonces ya la idea no es que el 2 de abril sea como un embudo de Malvinas, sino que eso evolucionó en el abril, mes de Malvinas, y ahora ya es Malvinas todo el año. Y ahí, perdón, Ley, esto de que me quedé con lo que decías de la malvinización de la juventud, de la generación, ¿a qué lo atribuís? Bueno, yo creo que la malvinización como fenómeno cultural, como todo fenómeno cultural, lleva mucho tiempo. Creo que tuvimos 20 años de desmalvinización dura y pura, del junio del 82 hasta julio del 2003. Pero esa remalvinización que arranca en 2003 lleva su tiempo. Sí. Y podríamos decir, tomando en cuenta que se inauguró el Museo de Malvinas en 2014 y se empezó a apostar a escala nacional, tener una mirada bicentenaria de Malvinas, 2025 se puede decir que estamos de a poco viendo la cosecha de esa siembra que tiene ya más de 10 años. Y creo que de alguna manera el contexto mundial también ayuda, ¿no? Porque vemos conflictos armados en todos lados, en Europa, en Medio Oriente, también en África. ¿Qué nos hace pensar que el día de mañana, toco madera, no por supuesto, ¿qué nos asegura nuestra realidad de soberanía, nuestra realidad material? Y creo yo que también la coyuntura nacional tampoco ayuda en muchos aspectos. Entonces yo creo que la juventud, se está armando una juventud malvinera que está escalando. Claro, ¿cómo convive eso también con un presidente? Decís que es un trabajo de muchos años, sin embargo ahora tenemos un presidente que mismo aún antes de ganar las elecciones reivindicaba a Margaret Thatcher. ¿Cómo crees que eso también entra a jugar con esta malvinización que decís que es un proceso tan largo? Bien, a mí me parece que es muy importante ahí las redes sociales. Venía reflexionando en el camino. El ciberespacio como un teatro de operaciones, como un espacio geopolítico, las redes sociales como un teatro de operaciones, y lo que estamos de alguna manera entablando es, permítame el término que nadie se asuste, una guerra cognitiva, ¿no? Y que está en juego Bien. la soberanía cognitiva. Yo creo que en relación a lo que fueron las elecciones de 2023, también hay un coletazo generacional de esas personas que por ahí tenían menos de 15 años y vivieron la guerra de Malvinas como un hecho traumático. Sobre todo es el trauma civil de Buenos Aires, quiero aclarar, no quiero circunscribirlo en tiempo y espacio. Okay. Entonces tenemos una generación que después vivió su juventud en la década del 90 en auge de la desmalvinización. Entonces lo que está en juego es la generación que viene después, que es la nuestra y las que vienen. Entonces lo que estamos tratando de armar, hablo en plural porque repito, no soy el único, tampoco voy a dar nombres, es evitar que las nuevas generaciones, incluyendo la nuestra, reproduzca la desmalvinización de los 90. Eso es lo que está en juego. Por eso es importante también, cuando hablamos de malvinización, es total, es educativo, es cultural,
pero también en las redes sociales y en el ciberespacio. Ahora, te veo y para quien te sigue, por lo menos en Twitter y en las redes sociales y tus participaciones en programas de streaming, digo, como esta voz que quizás es autorizada porque viene trabajando hace mucho. Vos laburaste en el Museo Malvinas también. Digo, tu apellido es significativo para la historia de Malvinas y de la malvinización en concreto. Pero, ¿qué sucede con esta alerta que me parece que, vos la mencionás bien, me parece que cada vez más estamos más conscientes cada vez de las operaciones, para decirlo de alguna manera, que quizás agentes de la embajada británica despliegan, ¿no? Yo me acuerdo, pongo en contexto, porque me acuerdo que en el 2023 trabajé con investigadores del CONICET que justamente denunciaban el rewilding como una operación justamente que atentaba contra la propia historia ecosistémica de nuestro país. Y había algo muy llamativo en las empresas o las fundaciones, mejor dicho, que financiaban ese activismo y que hoy en día miran a Malvinas con esos ojos también de, bueno, dedicarnos a ver los pingüinitos y romantizar quizás cierta mirada más geopolítica de Malvinas. ¿Cuál es la mirada que tenés respecto a, bueno, esta conciencia que empieza a ver de cómo empezaron desde la cultura misma? No sé si empezaron hace poco, pero creo que la conciencia nuestra está mucho más alerta, por lo menos de esas operaciones. Sí, a ver, esto va en tándem, ¿no? Entre Argentina y Gran Bretaña. Siempre estamos disputando con los británicos, que es mi única prioridad. Por eso a veces cuando nos ahogamos en internas, yo siempre pienso en los británicos y todas las internas se me pasan inmediatamente. A ver, cuando se inauguró el Museo de Malvinas, lo cuento como anécdota, los primeros 3 meses, porque está relacionado con esto, tuvimos una gran cantidad de visitantes angloparlantes. Okay. Y lo voy a adjetivar de esa manera, angloparlantes. Personas que hablan un castellano medio raro. Igual se presentaban como ex periodistas. Les dejo a ustedes interpretar qué significa un ex periodista, ¿no? Mirá vos. Y estudiaron todo el guión del museo de arriba abajo al punto tal que se quedaban a escuchar qué era lo que los trabajadores le decíamos a las escuelas y tomaban anotaciones al lado nuestro, como el museo es público, no es que le podíamos decir señor protoservicio, porque no es un servicio, es un periodista que nos está espiando y está tomando anotaciones de lo que decimos. Bueno, esto arrancó ahí. 3 meses después se inauguró en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, un contramuseo. Y es en ese contexto cuando la embajada británica empieza a organizar los famosos viajes a Malvinas, de conocer a nuestros vecinos de las islas F, puntos suspensivos. Empezando con, ya venía con periodistas, después de periodistas, jóvenes universitarios, y la última modalidad es jóvenes influencers. Okay. Sí. Con llegada, digamos. Sí, a ver, pongámonos en la mentalidad de la embajada británica. Yo necesito llevar esta imagen colonial al continente. A estos argentinos que dicen las Malvinas son argentinas cada 2 minutos, sin parar, van por las rutas, ven los carteles. Bueno, yo llevo a personas influencers y mido la cantidad de seguidores que tienen, Claro. cuál es su perfil también, y por ende qué es lo que están dispuestos a reflejar en sus redes sociales. Por eso digo, cuando los británicos vieron que el Estado argentino creó un museo de 3 pisos para llevar a las escuelas a volver a relanzar ese espíritu de soberanía con Malvinas, los británicos dijeron, bueno, nosotros no podemos quedar de brazos cruzados. Entonces cambiaron, hicieron el Museo de Malvinas en las islas, cambiaron el guión de algunos museos en Londres. Me consta porque esto es internacional. Digo, claro, yo no soy una central de nada, pero la gente me escribe en el chat de Instagram o de Twitter, mirá, y me mandan fotos, mira, está pasando esto en Londres, está pasando esto en Gibraltar. Yo, bienvenido sea, yo voy aprendiendo. Información. Y es información, claro. Y la embajada británica empezó con estas cuestiones de los viajes, y bueno, cuando uno ve después el post viaje de Malvinas, vemos que estos periodistas y estos influencers no es que vienen y dicen volvieron malvinizados al cuadrado y dicen las Malvinas son argentinas y dicen no, mira qué interesante los pingüinos, ¿no? No tengo nada en contra con los pingüinos, quiero aclararlo. Sí, sí. Pero Son nuestros. Son nuestros, sí, sí. Pero casi que te lo venden como si fuera un paquete turístico. Claro. Y se esconde la militarización de Malvinas, los ejercicios militares que hacen en el Atlántico Sur, porque no todos son en las islas, algunos son en el mar argentino,
la depredación de los recursos de pesca, y lo que nadie habla es del petróleo de Malvinas. Bueno, ahora están por explotarlo en cualquier momento. Estamos en las vísperas, yo rezo todos los días que no se pinche nada en la plataforma, porque si comienza a explotarse el petróleo de Malvinas, ya la discusión comienza a complicarse mucho más. ¿Por qué? Sí. Perdón. Y por todo lo que significa la explotación del recurso de hidrocarburos, comienzan a jugarse otros intereses Claro. que creo yo que en algunos aspectos políticos son más pesados que los de la pesca. Ok. Porque estamos hablando de actores de empresas petroleras a escala internacional. Mm, Estamos hablando de fondos de inversión como BlackRock, mm. petroleras Sí, que por ahí sí, son sí. de otros países que, bueno, vos decís, bueno, es sector privado. Sí, pero si vos empezás a tener un problema con el sector privado de una empresa que no es argentina, es muy probable que la embajada de donde viene esa empresa petrolera, si hay alguna rispidez, alguna tensión, empiecen a haber tensiones ya de carácter de política internacional. A una cosa, el sector de la pesca, que no es moco de pavo, pero ya el petróleo es un clásico, ¿no? Mm. El siglo XXI, desde las Torres Gemelas en adelante, el petróleo tiene un protagonismo importante. Si hablamos del petróleo en el Atlántico Sur, ya es otra escala de discusión. ¿Y de qué depende o no de que esa explotación empiece o no? Repito, yo rezo a Dios todos los días. Depende del precio internacional del barril, Mm. que ese precio del barril se prolongue en una mediana duración que justifique la explotación en offshore en Malvinas, que es muy costosa. Claro. Porque esto se iba a arrancar en 2012, pero en 2014, no sé si se acuerdan, hubo una baja considerable del barril de petróleo y se suspendieron todos los proyectos Claro. de petróleo, al punto Claro. tal que había un hotel en Puerto Argentino destinado para los trabajadores petroleros que de repente quedó como una especie de fantasma de infraestructura, Mira. y con plata del Estado británico hubo una reconversión post pandemia para que ese hotel, que era para trabajadores petroleros, se convirtiera en un hotel para turistas. Ujú. Pero es importante eso. No estoy militando la baja del precio internacional del barril. Yo lo que Te quiero es que haya un entendemos, te precio entendemos. No, internacional. no sos desarrollista. No, yo quiero un precio que sea óptimo para vaca muerta, Sí. pero que no sea funcional a la explotación de petróleo en Malvinas. Necesito ese punto de equilibrio de precio que sirva para el desarrollo de la Argentina del continente y que no beneficie a la posición colonial británica en Malvinas. Ahora, Malvinas no es solo Malvinas, sino que también está vinculado específicamente con la Antártida, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre pienso en el 2050 y en el 2050 y en la finalización de ese tratado. ¿Cómo ves a la posición de Argentina? Bueno, con esta Cancillería en particular, pero en términos históricos en esa disputa. Explica un poco Bien. qué es el tratado también 2050 para la gente. Bien, primero siempre hago como el meme de Barili, ¿no? De Papá Noel no se va a morir, ¿no? Claro, de las El papeleras. Tratado Antártico no va a vencer, no se va a morir, quédense tranquilos. Desde el plano jurídico, ¿no? Mm. Después está la realidad. No, porque hay una confusión, pero el tema es claro, se está instalando en las redes, por eso hablo de la soberanía cognitiva, que si todos creemos que eso va a vencer, por más que no venza, bueno, por el día de mañana ya tenemos una prejustificación política a cada 20 o 30 años a que el día de mañana vayan buques de las armadas del mundo a la Antártida y no para hacer logística científica. Entiendo. Entonces, primero, el Tratado Antártico no va a vencer. Eso es un mito que se originó por el Protocolo de Madrid, que es un protocolo ambiental del año 91, que tiene como un proceso de revisión en el 48, pero su forma de revisión es tan difícil de reformar que en los hechos no va a cambiar. Ok. Coma, no obstante, ahí vienen las operaciones mediáticas, psicológicas y dejémosla ahí, por ahora no son militares. Con noticias de se descubrieron yacimientos de petróleo en la Antártida, ¿no? Señal. Sale una nota en diarios británicos diciendo que hay una carrera por la Antártida y que Gran Bretaña tiene que emplear los medios necesarios para evitar que Argentina llegue primero que Gran Bretaña. Digamos, hablan ya en estos términos. ¿De dónde se va a posicionar Gran Bretaña para estar en la Antártida? Desde Malvinas, Claro. que es su centro de operaciones. Y en el caso nuestro, a ver, un poco se ha mencionado en algunos programas de ustedes la semana pasada, no, esta semana, perdón, tengo el tiempo desconfigurado. El tema de, bueno, qué está pasando a nivel internacional, y acá son tres actores, Chile, Argentina y Gran Bretaña desde Malvinas. Lo que hay que hacer fundamental para mí es la alianza con Chile. Si no existe, hay que crearla y recrearla. Jurídicamente, Chile es el único país del mundo que reconoce soberanía argentina en la Antártida
Y Argentina es el único país del mundo que reconoce soberanía chilena en la Antártida. Mirá. Lo que se superpone en el medio, esto es obviamente de la época de Perón, chocolate por la noticia, se va a denominar Antártida Sudamericana. Ahora, esa visión geopolítica de Argentina y Chile, obviamente en el medio tuvo la guerra de Malvinas, Sí. la cuestión de Pinochet. Y lo que se está discutiendo ahora es, bueno, ¿qué hacemos con Chile? ¿Vamos a permitir que Chile mantenga su vínculo con los británicos en Malvinas? ¿O vamos a tener una política exterior que intente romper esa alianza que va en detrimento nuestro y sostener esta consigna geopolítica de Antártida Sudamericana? Me parece que eso es fundamental. Porque por ahí los británicos o algún sector de Chile deben creer que les conviene aliarse con los británicos y sacarnos del medio a Argentina como actor preponderante en la Antártida, pero al día siguiente van a ir por ellos también. No es que los británicos creen o estarían contentos con una idea de Antártica chilena. No. Esto es en etapas. Por eso, redes sociales, siempre que hay un partido entre Argentina y Chile, Copa América o las eliminatorias, empiezan las tensiones que son geopolíticas, ¿no? Empieza a discutirse nuevamente la Patagonia, el rol de Roca, la Antártida. Bueno, usemos las redes para en realidad no pelearnos con los chilenos. Hacer hermandad, decís. No, incluso Hermandad Antártica. se vuelve siempre a lo del 82 y la supuesta, o sea, no sé si tan supuesta, digamos, la colaboración bélica Sí, de sí, Chile hubo- con hubo Gran algo ahí, Bretaña, sí, entonces sí. se vuelve ese fantasma, ¿no? Pero Sí, pero queda la idea es a lejísimo. futuro. Totalmente. Digamos, porque también en el medio está en juego la Patagonia, ¿no? Hay cuentas que igual, a ver, por eso hablo de la cuestión de la guerra cognitiva y la soberanía cognitiva y las redes sociales como un teatro de operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad material y la realidad digital hoy en día? Ya esa barrera se terminó, es toda una misma realidad. Entonces, muchos de las cuentas y los usuarios que vemos en redes son seres humanos y otros no. Pero creemos que son seres humanos, a priori. No nos vamos a analizar si tiene 20 seguidores una cuenta en Twitter. Sí, sí. Ya está, tuiteó. Entonces, hay muchas cuentas que están fomentando esta, si se quiere, guerra civil sudamericana de la inmigración de la patria grande. Lo habrán visto, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, obvio. Bueno, todo eso va en detrimento del reclamo de soberanía argentina en Malvinas. Y políticos de primera línea, Bueno, hay que decirlo. hay un tándem. Y entonces, de repente, cito ejemplos textuales. Los chilenos dicen, usuarios, chilenos o no, o para chilenos, por ahí son una máquina, ¿no? Dicen, los argentinos robaron la Patagonia. ¿Y qué responde un usuario argentino de carne y hueso? Sí, tenés razón, pero te condenamos a vivir en un pasillo, ¿no? Ahí arrancan los chistes, las chicanas. Sí. Decir, tenés razón, pero te condenamos a vivir en un pasillo, parte de la presunción de que efectivamente la Patagonia era chilena Claro. y Sí. Argentina se la robó. Claro. Sí. Entonces, indirectamente comienza a permear una visión que es anti-argentina en la Patagonia, pero que también influye en Malvinas y la Antártida. Por eso también tenemos que militar en las redes una visión ya a escala continental, o si se quiere, hispanohablante, que sea funcional a nuestros intereses en el Atlántico Sur y sobre todo en la Antártida. Ahora, otro tema hablando de anti-Argentina es la discusión sobre el régimen especial de Tierra del Fuego. Sí, También te veo muy defensor de eso. sí. ¿Estás peleando en soledad? No. No, repito, cada vez somos más. En 2023 era una lucha que parecía quijotesca, es decir, contra los molinos de viento, y una cuestión muy solitaria. Es un tema que, bueno, salió el flyer hoy sobre, bueno, el Cabaret Voltaire del domingo. Vamos a hablar de ese tema en particular y también de la geopolítica de Tierra del Fuego en especial y obviamente su vinculación con Malvinas. Pero esto arrancó en medios de comunicación antes, pero en 2023 tuvo un salto cualitativo con el informe que hizo Fundar en junio el 14 de junio, no recordemos la fecha del 2023. Y yo creo que cuando se presentó ese informe había una idea de que, bueno, era un tema de fácil entrada, ¿no? Porque era el primer informe de Fundar, era su forma de presentar, su carta de presentación en sociedad, fue ese informe en contra del régimen Tierra del Fuego. Yo creo que había una creencia de que, bueno, es fácil pegar la Tierra del Fuego. ¿Quién va a estar en contra de criticar Tierra del Fuego? Y de repente, bueno, pasaron cosas, ¿no? Con un compañero economista, Juan Pablo de Luca, economista fueguino, que hicimos una publicación de solo 10 páginas. Y a partir de ahí comenzó a generarse también en redes sociales un montón de cuentas que leyeron esa nota y dijeron, che, no es que Tierra del Fuego es un curro y todo se lo lleva a Chernahovsky y Nicky Caputo, que es un poco la simplificación de esto.
o que si sacamos el régimen, de repente ahora vamos a tener superávit fiscal y vamos a pagar, no sé, la deuda externa, o de repente ahora el CONICET va a competir palo y palo con la Royal Society. ¿Querés explicar bien cómo funciona el régimen? Sí, a modo de resumen, es un régimen de promoción económica en Tierra del Fuego que tiene claramente un objetivo geopolítico. Es decir, estamos hablando de la isla grande Tierra del Fuego, que más allá de las inclemencias del clima, es difícil vivir en condiciones de insularidad, por el vínculo con lo que le llamamos la Argentina continental. Sobre todo porque por vía terrestre, comunicar Tierra del Fuego con Santa Cruz, hay que pasar por un paso internacional, una frontera internacional con Chile. Y también la cuestión marítima también es compleja en Tierra del Fuego. Entonces se decidió hacer esta promoción económica en los 70 para justamente no solo desarrollar la industria en Tierra del Fuego, sino también poblar la isla. Y bueno, hoy lo que tenemos en el siglo XXI, a modo de resumen, es una capacidad industrial en Tierra del Fuego que es muy distinta a lo que era la industria de los 80 y los 90. Los famosos VHS de Caballero del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, que hablo ya como porteño consumidor de bienes industriales fueguinos, de los 90. Estamos hablando de una capacidad de industria electrónica que no solamente sirve para producir celulares, monitores, aires acondicionados, heladeras, sino lo que se puede discutir a futuro. Y ahí es donde la geopolítica se pone tensa y cómo, o casualmente, quienes son detractores del régimen de Tierra del Fuego tienen algún que otro vínculo o un metavínculo con Gran Bretaña. Y lo dejo ahí como precuela para lo que va a ser el programa del domingo con los muchachos de Cabaret Voltaire. Chicos. Sí, no, me quedé pensando en esto, ¿no? Porque el argumento que se da para criticar lo que sucede en Tierra del Fuego con el régimen especial es esto de fomentar las industrias deficitarias, ¿no? La idea de que es deficitaria la industria de Tierra del Fuego. En todo caso son como discusiones que son distintas, ¿no? Una cosa es discutir el modelo productivo, que efectivamente tiene que ser menos dependiente, ¿no? Un poco lo que hablamos acá, menos dependiente respecto a los dólares, etcétera. Y otra cosa es la cuestión de la soberanía, la cuestión geopolítica, ¿no? Hay que ver cómo se pueden combinar las dos cuestiones. A ver, no conozco a nadie que defienda el statu quo. Nadie. Cuando digo nadie, ni siquiera me lo imagino, porque bueno, vi a Chernyakhovsky, lo conocí en la entrevista que le hicieron la Fábrica Podcast. Sí. No conozco a nadie que defienda el statu quo de Tierra del Fuego. Lo que está en discusión es cómo se sale. Los detractores proponen ir para atrás, es decir, reproducir una especie de modelo agroexportador y que Tierra del Fuego vuelva a 1880. Lo que nosotros proponemos, por ejemplo, con economistas como Juan Pablo de Luca, que además de economista es fueguino, plantean, no, hay que dar, esto por ahí va a sonar medio maoísta, ¿no? Un salto para adelante, ¿no? Y no perder las capacidades industriales que si uno lee el informe de Fundar, el completo, el que nadie lee, el que leemos los manijas hasta No, la 1 de la resumen. mañana, ¿no? Las 150 páginas, no es tan deficitario, por no decir que no es deficitario. Y no es perjudicial al consumidor. Obviamente, en el programa del domingo vamos a ir con las citas textuales para que nadie nos digan que estamos diciendo algo que no es. Esto está obviamente en la nota que publicamos, en la nota de OSIPEX, porque ellos hablan de 1.000 millones de dólares, lo calculan en dólares, que en realidad sería como gasto tributario, es lo que el fisco se abstiene de recaudar. Y el fisco no recauda en dólares, recauda en pesos. Y recauda relativo a la actividad. Si yo me quedo sin industria, sin trabajadores, que además de hacer aportes al sistema previsional, están las contribuciones patronales. Todos esos 1.000 millones de dólares, que repito, no son dólares, son en pesos, comienza a mermar porque lo que se está proponiendo es directamente bajar el nivel de actividad económica de la isla. Entonces, de alguna manera, lo que se estaría perdiendo son capacidades nacionales que son del sector privado, pero que hacen también a la soberanía nacional de cara al Atlántico Sur, que es un espacio ocupado por una potencia extranjera, y sobre todo lo que está en juego en relación a nuestra proyección hacia la Antártida, porque Tierra del Fuego es, diríamos, nuestro principal punto de conectividad con la Antártida. Claro, la entrada. Exactamente. Para ir cerrando, Juan, y ya despedirte, y entiendo que ya te vas para allá. Sí, ahora en breve. Un par de Bien. horas. Buen viaje entonces. ¿Qué lugar te estás imaginando para Malvinas y para la Antártida? Por lo menos yo te diría en la discusión de esta generación que vos mencionabas antes, para el programa político que necesita la Argentina del futuro, por lo menos. Bueno,
Yo creo que obviamente el objetivo de máxima y de, si se quiere, largo plazo es obviamente recuperar nuestra soberanía en las Islas Malvinas y en el Atlántico Sur. Para eso necesitamos una dirigencia política que en el momento que le toque conducir los destinos de la nación estén pensando a las 24 horas en Malvinas. Para nosotros tener una dirigencia política malvinizada, tenemos que profundizar la malvinización del pueblo argentino. Porque en definitiva, los conductores de nuestra nación y de nuestras provincias salen del pueblo argentino, no salen de otro lado. Entonces yo creo Por que... ahora. ¿Qué? Por ahora. Por ahora, sí. No cantes victoria. Bueno, estamos en la construcción, ¿no? De seguir sosteniendo que la conducción de la Argentina venga al pueblo argentino. Pero en la inmediatez lo que tenemos es que malvinizar las redes sociales, eso lo puede hacer cualquiera. Y de alguna manera lo que está en juego es la malvinización de la educación argentina. Hace poco estuvimos presentando un material curricular con la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo presente también la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, con docentes de geografía, de historia, de educación cívica. Y mientras que estamos haciendo la presentación del material curricular, después se me acercaron a hablar profesores de historia y me dijeron, esto yo no lo vi en la facultad. No, Claro, Entonces, digo, no es que solamente de las universidades salen los investigadores del CONICET o los docentes universitarios. De los profesorados y las universidades también salen los docentes de las escuelas secundarias. Creo ahí ese es el primer bastión de corto plazo que hay que malvinizar en carreras tan sensibles como historia, geografía, abogacía, economía y también de alguna manera otras como geología, biología y también ingeniería. ¿Por qué no? Porque hay que sostener nuestra infraestructura de cara al Atlántico Sur. Claro, esos son los puntos, también me imagino, no sé, un nene de 12 años, ¿no? Leyendo este manual en la Sí. escuela, hablando con sus maestras, con sus compañeritos, ¿no? Bueno, ¿qué leen esos manuales de la causa Malvinas para un chico que claramente no lo vivió y que tal vez en su casa no se lo explicaron? Bueno, ahí es importante la estrategia de segmentación de públicos, ¿no? Digamos, cómo hacemos una mega pedagogía de Malvinas y lo vamos adaptando en función de quiénes tenemos enfrente. Sí. En relación a las escuelas primarias, la escuela primaria es un gran bastión malvinero. Gran bastión malvinero que hay que defender a todo costo, ¿no? Como los memes, ¿no? Entonces, los pibes de por sí son malvineros. Últimamente, una vía de acceso hacia la Antártida tiene que ver con la fauna de Malvinas. Acá vemos los pingüinos, pero no desde la perspectiva Acá colonial. no sirven los pingüinos. Claro, exactamente, porque hay una cuestión de defensa de lo ambiental, de la cuestión de la naturaleza. Entonces, ver Malvinas desde la fauna, estamos hablando de escuelas primarias, va sumado a, bueno, acá tienen acá el programa de Benja, ¿no? Pero digo, no quiero meterme en territorio ajeno, ¿no? Pero está también los capítulos de Samba, ¿no? Sí. Que son fundamentales y que de alguna manera han logrado acceder Malvinas a la escuela primaria. Siempre los grandes bastiones de disputa son la escuela secundaria y las universidades. Y doy casos, sin dar nombres, de profesores de historia que me han comentado que están dando clases de Malvinas sin que los titulares se enteren, los titulares de cátedra. Mirá. No. Estamos en este momento en una cierta clandestinidad, Mirá. Loco. que creo yo que es temporal porque se están dando de a poco los trabajamientos generacionales, pero en algunos ámbitos universitarios Malvinas es un tema prohibido y que doy fe que hubo casos de purgas de docentes universitarios por la cuestión Malvinas de por medio. Terrible. Sí, pero De a poquito. para mí la malvinización es inevitable. Sí. Por eso lo miro de una mirada optimista, porque por más que haya titulares desmalvinizadores, estamos hablando de ejemplos muy concretos Sí, con sí, nombre y sí. apellido, que la idea no es picantear el mediodía y que la gente se indigeste. Es en nuestra el primera almuerzo. semana, por favor. No, por favor, no es la idea, pero si ya hay colegas de nuestra generación que están dispuestos, a espaldas de sus titulares de cátedra, a dar Malvinas en la cuasi clandestinidad académico-universitario de profesorados, Es una bueno, victoria. la malvinización es inevitable. Así que yo creo que este es el camino a seguir en el mediano plazo y también largo plazo, tener la dirigencia política que, cuando conduzcan los destinos de nuestra nación, estén a la altura de las circunstancias de nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Juan, ¿querés tirar archivo de lo que va a pasar el martes? No. Bien, bueno, tenemos el domingo, 30 de marzo, la transmisión de Cabaret Voltaire desde Río Grande, desde el fin del mundo. 30 de marzo, fecha especial porque es la movilización de la CGT
y ese cumpleaños de Rosas, Mm. ¿no? Es Es casualidad, aclaro, La casualidad movilización total. del 82, ¿no? Sí, del de 30 la de marzo. CGT, Paz, Pan y Trabajo. Y el martes 1 de abril, bueno, después difundiremos de a poco, pero vamos a estar asistiendo y participando de la vigilia por Malvinas en la ciudad de Río Grande, que es ni más ni menos que la capital nacional de la vigilia. Es la ciudad más cercana a Malvinas, menos de 600 kilómetros. Y es una vigilia que, bueno, la van a ver no solo por lo que es el frío y el clima de Río Grande, que está muy emparentado con Malvinas, sino que la vigilia, en función también de cómo está emplazado el monumento y cómo están posicionados los veteranos durante la vigilia, apunta directamente hacia Malvinas. Así que va a ser muy emotivo Lindo. y los invitamos a participar en la vida real o en la digital, que en definitiva ya es la misma realidad. Hermoso. Juan Augusto Rattenbach estuvo con nosotros hablando de Malvinas, que recordamos son argentinas y seguirán siéndolo. Gracias, Juan. No, gracias a vos, Leila. Bueno, y a todo el equipo de Gracias, Estratosfera, Juan. ya nos estaremos Gracias. cruzando por ahí.